Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4, del 1 al 10. La palabra del Señor dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Oremos, por favor. Padre bendito, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, te pedimos que el día de hoy seas tú llenándole de tu Espíritu Santo al pastor Raúl, para que él nos dé el mensaje y ese mensaje quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, para ponerlo en práctica día a día en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Amén. Bueno, hermanos, ustedes saben que nosotros estamos estudiando, ¿qué libro estamos estudiando? Hechos. ¿Y ahora por qué leemos Santiago? Vamos a tener un culto diferente, no vamos a seguir con Hechos, de hecho lo retomamos la siguiente semana y vamos a terminar la siguiente semana con el capítulo 28 y en la gracia de Dios esperamos que las próximas sesiones hemos decidido comenzar a estudiar las epístolas pastorales. Así que Dios mediante, después de que terminemos el libro de Hechos,
Vamos a continuar de esa forma porque son libros que nos muestran de una forma práctica lo que Dios espera de nosotros que como iglesia hagamos dentro de la iglesia y aplicado también en las distintas áreas de nuestras familias o trabajo y demás. ¿Okay? Pero hoy, teniendo un culto especial, habiendo celebrado la Cena del Señor, vamos a topar otro mensaje diferente y en este caso en el libro de Santiago, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Santiago? Se dice que el libro de Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Porque es un libro muy práctico, ¿no es cierto? Las veces que hemos leído Santiago, creo que nos da cachetazos cada vez que leemos cada versículo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, aquel que dice que va hacia la palabra de Dios y se olvida después de la palabra de Dios, es como aquel que va hacia un espejo y después se olvida de quién es. Entonces ahí nos da a entender a nosotros cuántas veces vamos a la Biblia y después nos olvidamos lo que aprendemos de la Biblia, ¿verdad? Es un libro muy práctico para nosotros hoy. Y en toda la practicidad de este libro hemos tomado el capítulo 4 para hablar acerca de los conflictos. Y creo que no es la primera vez que nosotros, al abrir Santiago capítulo 4, comienza el versículo 1 diciendo, ¿no es cierto?, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y les pregunto a ustedes, mis hermanos, según la línea de pensamiento de ese mismo versículo que dice, ¿no es acaso de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? ¿Qué respuesta podríamos dar nosotros a la pregunta de dónde vienen los conflictos? Es obvio, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen? Del interior de nosotros, de nuestras pasiones. Es decir, que esa frase en el mundo cristiano que hemos escuchado varias veces, que el problema o el corazón de todo problema es un problema del corazón, ¿no es cierto? Hemos escuchado esa frase en algunas circunstancias, en algunas predicaciones, y según lo que acá nos dice Santiago capítulo 4, en efecto, el corazón de todo problema es que nosotros tenemos un problema grandísimo en nuestro corazón. Pero quizás nosotros podemos dejarlo ahí, podemos decir, ok, sabemos que el problema está dentro de nosotros. El problema es que algo está fallando dentro de mí. Pero vamos a ser un poco más puntuales en esta mañana por el texto que hemos tomado hoy, que vamos a ir explicando, y vamos a ir más profundo y vamos a decir esto. Mis hermanos, ¿saben cuál es el corazón del problema? Porque ya dijimos, ¿no es cierto?, que el problema interno de nosotros es un problema interno de nosotros. Pero ¿cuál es el problema de nuestro corazón? Ya sabemos que nuestro corazón es el problema, lo interno es nuestro problema, pero ¿cuál es ese problema que tenemos? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? No sé si todos ustedes tienen la Reina Valera, pero noten lo que dice el título, y creo que es acertado el título que le pusieron ahí, lo eligieron muy bien porque es el centro de lo que vamos a charlar en esta mañana. Ser amigos del mundo. ¿Saben cuál es el problema de nuestro corazón? Es que nosotros nos hemos encariñado con este mundo. Ese es el problema ese es el problema del corazón que nosotros tenemos, el problema interno que hay en nuestros miembros y que es la raíz de todos los conflictos que existen, según Santiago capítulo 4. El que nosotros nos hemos encariñado con este mundo. Y claro, alguno de ustedes va a decir, bueno, pero ¿cómo es eso, no es cierto? Lo vamos a ir exponiendo. Es por eso que algunos puntos, si ustedes quieren ir tomando nota. Lo primero que vamos a hacer en esta mañana es explicar por qué nosotros decimos que amar el mundo es el problema de nuestro corazón. Vamos a explicarlo, versículo por versículo. En segundo lugar, vamos a ver que los conflictos y las peleas son en diferentes áreas. Miren cómo comienza el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre? Vosotros. Ya leímos más abajo el versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia. ¿Y dónde está haciendo de alguna forma alusión que está el problema? En nosotros mismos, conflictos con nosotros mismos. Y el versículo 4 que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y el problema más grande que causa el amar al mundo, que es un conflicto con Dios. Entonces, hay peleas
con otras personas, hay problemas entre nosotros mismos y hay problemas o conflictos con Dios. Y en último punto vamos a mirar la exhortación que Dios hace a la vida de cada creyente para amarlo más a Él que a ¿quién? Que al mundo. Y vamos a explicar también qué es lo que significa mundo, ¿no es cierto? Porque a veces hablamos de, no, pero esas cosas son del mundo. Esas cosas vienen del diablo porque son del mundo. Pero ¿qué significa mundo? Lo vamos a explicar en esta mañana. Así que iniciemos con el primer punto. Vamos a explicar por qué el problema de nuestro corazón es que nosotros nos hemos encariñado con lo que vemos, con este sistema. Y miren lo que dice, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? Que tiene que ver, esa palabra guerras tiene que ver con polémica, viene esa palabra griega. ¿De dónde vienen las polémicas? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos que tienen que ver con batallas, con conflictos? ¿De dónde vienen todas estas cosas entre ustedes, en general, todos los conflictos? Santiago dice, ¿no es acaso de vuestras pasiones? Y noten que habla, en primer lugar, que es algo interno, porque las pasiones, nosotros no tenemos ninguna parte de nuestro cuerpo que se llame pasiones, ¿no es cierto? No tenemos un brazo que se llame pasión, no tenemos ningún miembro externo en nuestro cuerpo que se denomine de esa forma. De manera que pasiones nos está indicando algo interno en nuestro corazón, algo interno en nuestro ser. ¿Y de dónde vienen entonces de estos conflictos? De nuestro interior, y dice ahí, los cuales combaten en nuestros miembros. Y esta frase que dice, los cuales combaten en vuestros miembros, hace referencia a nuestra naturaleza caída que nos impulsa a nosotros a darle rienda suelta a nuestras pasiones. Ahora pregunta, mis hermanos, nosotros después de que llegamos al Señor Jesucristo, tenemos en nuestra vida ¿a quién dentro de nosotros? Al Espíritu Santo. ¿Y por qué entonces dice acá Santiago que hay una pelea dentro de nuestro interior? Porque obviamente si el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros y el Espíritu Santo está tratando de llenarnos constantemente a nosotros y el Espíritu Santo está tratando de tomar el control de nuestras vidas como cristianos, de la misma forma nuestras pasiones y deseos y nuestra concupiscencia y lo que está dentro mío, que todavía es carne y que todavía es pecaminoso, tiene conflicto con el Espíritu Santo que me lleva a mí a buscar la verdad. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y es por eso que acá dice que hay un conflicto interno en nosotros. Pero cuando comienza el versículo 2, noten que en esta pelea entre el Espíritu Santo que está viviendo en medio de nosotros y las pasiones que nosotros tenemos, como que a quién nos dice en el versículo 2 que es el lado que va ganando. Las pasiones. Las pasiones. Mi deseo. Y miren cómo comienza. Codiciáis. ¿Y qué significa codiciar? Significa poner el corazón sobre algo. Poner el corazón sobre algo, desear una cosa con excesivo deseo. Y puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser un momento, puede ser cualquier otra cosa sobre la que tú estás poniendo tu corazón. Codiciáis. Y después dice, y no tenéis. Cristianos, codiciáis y no tenéis. Matáis, que tiene que ver con asesinato. Y noten, esta es una palabra que se agrega a lo que venía diciendo. O sea, yo quizás estoy codiciando llegar a hacer esto, a hacer este otro, lograr esto, lograr este otro. Y no tengo, porque nace de mi interior. Pero quizás otra persona que está en mi mismo trabajo, en la misma área laboral en la que estoy, o en mi misma familia, consigue tener lo que yo estoy anhelando, y dentro de mi corazón que se produce unas ganas de matarlo. Y sabemos, según la Escritura, que obviamente matar implica sí el acto físico de matar a alguien, pero cuando el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra, ¿qué dijo? Que aquella persona que guarda rencor en el corazón está exactamente al mismo nivel que una persona que ha matado físicamente a alguien. Y matamos en el corazón y guardamos rencor. Y otra persona alcanza lo que yo quiero y me enojo. Y mira cómo sigue. Y mato y ardo en envidia. Y me caliento. Y estoy así eufórico con eso.
Y después dice, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combatís tiene que ver con pelear y luchar, que sigue ahí más adelante, en la forma en la que se pelea. Y tiene que ver esta palabra luchar con luchar eufóricamente, luchar apasionadamente, y me esfuerzo y voy y quiero alcanzar mis pasiones. ¿Y qué sigue? Pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? No pedís. Ahora, claro, ¿no es cierto, mis hermanos? Venimos acá con muchas pasiones, deseos, anhelos que queremos alcanzar. Y no tenemos, y escuchamos en la iglesia que nos dicen que lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Pedir, ya está. La solución para mis problemas, la solución para tener lo que deseo, para tener lo que anhelo, para tener esto que me lleva a mí a odiar a otras personas, esto que me lleva a mí a tener conflicto con otras personas, esto que me lleva a mí a despreciar a otros, a batallar. Ok, lo único que tengo que hacer es pedir. Y pido, versículo 3, pedís y no recibís. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿y qué pasó? ¿No me dijeron en la iglesia que lo único que tenía que hacer yo era pedir? Y Santiago agrega, y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Y tiene que ver con que esa frase para gastar en vuestros propios deleites, tiene que ver que nosotros, cuando pedimos estas cosas que nacen de nuestro corazón pecaminoso, volcado, codicioso y todo, simplemente le pedimos a Dios que nos dé gracia para desperdiciar esa gracia, para malgastar ese regalo, para malgastar eso bueno que Dios queremos que Dios haga con nosotros, pero simplemente para tomarlo como una otra cosa más que tenemos en nuestras manos y dejarlo allí, malgastarlo, desperdiciarlo. Y por eso no recibimos, Entonces, hasta este punto nos hemos dado cuenta de la primera parte de la premisa que nosotros hemos hecho al inicio. Que el problema de nuestro corazón, que el problema de toda persona y el corazón, mejor dicho, de cada conflicto que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, es un problema interno que está radicado en nuestro corazón. Y ya lo tenemos definido eso, ¿no es cierto? Pero dijimos, aparte de eso, que si vamos más profundo, vamos a decir que el problema que tiene nuestro corazón es amar más al mundo que a Dios. Entonces ya hemos dicho que es un problema interno, pero ¿por qué nosotros decimos que el problema de nuestro corazón es que estamos amando más otras cosas que a Dios? Versículo 4. Oh almas adúlteras, que se puede traducir, oh almas infieles, oh almas infieles. ¿No sabéis que la amistad con el mundo o del mundo es enemistad contra Dios? Noten, mis hermanos, ¿por qué Santiago dice oh? Es una frase de lamentación, una frase de qué pena, una frase de qué lástima. Oh almas adúlteras, que tiene que ver infieles, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Saben cómo se traduce la palabra amistad? La palabra amistad viene de una palabra griega que obviamente nosotros entendemos a la luz de la inspiración de las Escrituras, de que cada palabra Dios la puso ahí en sus escritos originales con un propósito y con un significado específico. Esa palabra amistad se traduce en el griego como filia o como fileo, que tiene que ver con ¿se acuerdan las diferentes formas de amar? Entonces el amor ágape, el amor filial, y tiene que ver con ese amor fraterno, tiene que ver con ese cariño con el que yo quizás puedo ver a un padre, puedo ver a una madre, puedo ver a un hijo, puedo ver a los hermanos de la iglesia, un amor fraternal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿No sabéis que tenerle cariño a quién? Al mundo es enemistad contra Dios. Y vamos, como ya dijimos, a definir lo que significa mundo para que nos quede un poco más claro. Ustedes saben que la palabra mundo
se utiliza en la Biblia de diferentes formas y en diferentes contextos, ¿verdad? La palabra mundo en el Nuevo Testamento se traduce como cosmos. Y no es que en diferentes partes de la Biblia se traduce de una forma diferente. Más bien por el contexto en el que se coloca esta palabra, nosotros entendemos a lo que se refiere. ¿Okay? Cuando nosotros, por ejemplo, leemos que Dios creó al mundo en 7 días, ¿a qué se está refiriendo la palabra mundo? Al planeta, ¿no es cierto? Al planeta que Dios diseñó para que nosotros como seres humanos vivamos y lo gobernemos y señoreemos y lo trabajemos y demás cosas. Pero está hablando de este planeta Tierra. Ahora, cuando nosotros leemos en Juan capítulo 3, versículo 16, que Dios amó al mundo, ¿a qué se refiere la palabra mundo? A personas, ¿verdad? Porque Cristo no vino a morir por árboles, por rocas, por lagos. ¿Por quién vino a morir Cristo? ¿Y a quién amó? A personas, ¿no es cierto? Ahora, hay una forma diferente de utilizar la palabra mundo, que es la que utiliza aquí Santiago para hacer referencia a algo específico, y de esta misma forma utiliza la palabra mundo el apóstol Juan en las cartas de Juan. Y yo les invito a abrir por un segundo en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Okay, los que tienen pueden seguir conmigo. Miren lo que dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces hay una tercera forma en cómo se puede utilizar esta palabra, que tanto Santiago como Juan nos dicen que esta palabra mundo y lo que significa este mundo, nosotros no tenemos que ni amarlo, ni tener una amistad con ese mundo. ¿Y saben a qué se refiere Santiago y a qué se refiere Juan cuando habla específicamente de esta palabra mundo? Se hace referencia a un sistema, escuchen bien esto mis hermanos, la palabra mundo como lo utiliza Santiago y como lo utiliza Juan, hace referencia a un sistema gobernado por Satanás. Hace referencia de vuelta a un sistema gobernado por Satanás. Ahora nosotros entendemos por las Escrituras que la Biblia nos dice que Satanás es alguien real. Y no como alguien, o no como afuera nos dicen que únicamente nosotros los cristianos personificamos al mal. Y dicen, como existe el mal en el mundo, entonces a eso los cristianos le llaman Satanás. No. Nosotros entendemos que bíblicamente hay una persona, un ser angelical, que Dios lo llama Satanás, que se opone en contra de Dios. Y no solamente eso, sino que la Biblia nos afirma que este ser angelical llamado Satanás es el príncipe de este mundo. Juan capítulo 14, versículo 30. Él es el príncipe de este mundo. Aparte, no solamente nos dice que Él es el príncipe de este mundo, nos dice que Él es el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2. Entonces, nosotros podemos decir que en efecto Satanás gobierna este mundo pecador en el que vivimos. Y obviamente, este obrar que tiene Satanás siempre va a estar limitado. ¿Por qué? Por su obrar, siempre el obrar de Satanás va a estar limitado por Dios. Siempre va a estar limitado por Dios. Pero Él obra y Él gobierna este mundo. Ahora, mis hermanos, pensemos juntos entonces en algo. Si este mundo, si este gobierno, si este planeta está gobernado por el maligno, por Satanás, por la influencia de Satanás en los hijos de desobediencia, ¿qué tiene que ver allí? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? El Señor Jesucristo dijo que nosotros solo podemos ser hijos de dos lugares o de dos personas. O somos hijos de Dios y le pertenecemos a Él, o somos hijos del diablo. Y no porque nosotros hayamos sido engendrados por el diablo de una forma física, sino más bien porque Juan nos dice en el capítulo 8
que aquellas personas que no son creyentes hacen las obras que hace Satanás. Y en ese sentido, estas personas son hijos del diablo porque hacen las mismas obras que su padre hace. ¿Verdad? Y entonces Satanás gobierna este mundo, Satanás opera en los hijos de desobediencia, Satanás utiliza a esa gente que aún no ha venido, que aún no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, y tenemos un mundo caído. Y es nuestra realidad, ¿sí o no, hermanos? Es nuestra realidad. Pensemos en algo tan sencillo de nuestra cultura y de nuestros hijos o de nuestros nietos, ¿no es cierto? La música que se escucha. ¿Ustedes han escuchado lo que, valga la redundancia, escuchan sus hijos? Escuchan sus nietos. Esas canciones tan soeces, tan llenas de lascivia, tan llenas de inmoralidad. Y están llenos los estadios, ¿no es cierto? De esa clase de cantantes que producen esa música y difunden esa música. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Ahí está gobernando Satanás? ¿Está gobernando el mundo? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Ahora pensemos no solamente en estas cosas que decimos de la cultura de nuestros hijos, pensemos en nuestros gobiernos nacionales y nuestros gobiernos mundiales, donde hay corrupción, estafas, mentiras, engaños, inmoralidades, llenos de odio, egoísmo, crueldad, beneficio propio. Ahí gobierna Satanás. No cabe duda que ahí gobierna Satanás, que él es el príncipe de este mundo. Obviamente nosotros no queremos echarle toda la culpa a Satanás, a un ser angelical, pero lo que sí estamos diciendo es que los cristianos débiles y aquellas personas que no conocen a Cristo son influenciadas por este mundo. Cuando hablamos, mis hermanos, de la parte moral en el mundo en el que vivimos y encontramos sensualidad, encontramos inmoralidad, encontramos satisfacción de mis placeres, encontramos en nuestros teléfonos y en nuestras redes sociales a estos supuestos influencers que cambian la fidelidad de una pareja por dinero. ¿Ahí gobierna Satanás o no? Y ¿saben qué? A veces algunos cristianos están mirando esos videos de que le dan $1 millón por un beso que tu esposa tenga con otra persona, y el cristiano se goza ahí con esas cosas, y no solamente que se goza o se pone feliz y dice, mira lo que está pasando, sino como que anhela que le pase lo mismo. ¿No es este mundo gobernado por el maligno? Y si nosotros nos ponemos a ver en las diferentes áreas en las que vivimos de este mundo, Satanás se hace presente que él es el que gobierna este mundo, el que nos alienta incluso a los que ya somos cristianos a poder vender nuestros principios. Les cuento una historia. Había una reunión social de mucho prestigio y había una cena, todos estaban allí comiendo y por la puerta entra una persona con mucho dinero, mucho dinero. Esta persona, mirando las mesas y dónde sentarse, le cautiva una mujer muy bonita que estaba sentada en una mesa. Se acerca a esta mujer, charlan, se sienta con ella, charlan toda la noche y él le pregunta así a ella: ¿te acostarías conmigo por $1 millón? La chica se hizo para atrás, se sonrojó y ahí le dijo, sí me acostaría contigo por $1 millón. Siguió la charla, siguió la cena, pasó todo y antes de salir ellos al hotel, él le vuelve a preguntar a ella, ¿y te acostarías conmigo por $1? La mujer saltó y dijo, ¿qué crees que soy? ¿Saben lo que respondió él? Dijo, eso ya lo acordamos, nada más estamos ahora negociando el precio. Entonces, mis hermanos, nosotros con esta historia quiero llamarnos nuestra atención a que de la misma forma en ocasiones nosotros cambiamos nuestros principios. Y puede ser por dinero, puede ser por algún beneficio, puede ser por cualquier razón. Pero estamos en este mundo
tendidos a cambiar nuestros principios. Y si decimos, entonces, mis hermanos, con todo esto que hemos explicado, que es un breve resumen en el tiempo que tenemos de lo que significa el mundo, ¿qué es lo que entonces está diciendo Santiago en el versículo 4 de Santiago capítulo 4, versículo 4? Oh almas infieles, me cambiaron a mí por tener cariño, por tener amor, por tener fraternidad con este mundo. Con este mundo. ¿Y saben por qué ustedes tienen conflictos? Porque están amando más este mundo de lo que amamos a Dios. Estamos amando más este mundo de lo que amamos a Dios, hermanos. ¿Saben por qué nosotros tenemos conflictos con otras personas? Con el resto puede ser esposa, hijos, compañeros de trabajo, amigos, porque estamos nosotros como cristianos amando más este mundo que lo que amamos a Dios. ¿Por qué tenemos problemas matrimoniales? Porque estamos amando más este mundo que a Dios. ¿Por qué tenemos conflicto dentro de nosotros mismos? Y ya lo vamos a explicar después, porque estamos más amando este mundo que a Dios. ¿Por qué seguimos teniendo conflicto con Dios? Señor, pero tantas veces te he orado. Porque seguimos amando más este mundo que a Dios. Ese es la raíz del problema del corazón. Amar más este mundo que a Dios, hermanos. En segundo lugar, nosotros habíamos dicho, ¿no es cierto?, que vamos a ver que este amar más el mundo nos lleva a tener conflictos con las personas de afuera, con mi prójimo. Como ya dijimos, puede ser esposo, puede ser esposa, pueden ser hijos, pueden ser familiares, pueden ser amigos. Entonces, ¿por qué los creyentes tenemos conflicto en nuestro matrimonio? Porque claro, el mundo, el sistema de este mundo a los hombres nos ha dicho que tenemos que ser ásperos, fuertes, implacables en la casa. Que todos me teman, porque ese es el modelo que un hombre tiene que ejercer en el hogar, en este mundo. Mientras que por el otro lado, la Biblia nos llama a nosotros a mirar la paternidad, como Dios la ejerce en nosotros la paternidad. Mi hermano varón, yo te pregunto en esta mañana, ¿Dios se ha comportado alguna vez contigo como tú te comportas con tus hijos y con tu esposa? Dios se ha comportado tan cruel, tan autoritativo, tan áspero, tan sin misericordia contigo para que tú trates de la misma forma a tus hijos y a tu esposa. Pero no, nosotros seguimos en nuestra posición del mundo. Es que no tiene que ser así. Mi papá fue así, yo soy así y mis hijos van a seguir siendo exactamente iguales. Amamos más al mundo que lo que amamos a Dios. Por eso tienes conflicto en tu matrimonio. O en el caso de las mujeres, perdónenme por lo que voy a decir, ¿no es cierto? Pero nosotros entendemos en las Escrituras que las mujeres no son inferiores a los varones. Pueden ser hasta incluso más inteligentes que nosotros. A veces nosotros somos medios quedaditos. Pueden ser más inteligentes y todo. Pero Dios ha diseñado un rol y un lugar para ustedes. Pero no. Ahora, no, es que el único modelo que nosotros como mujeres hoy tenemos que seguir es una mujer que estudia, empoderada y que sale de viaje y que no le debe nada a nadie. ¿Y qué si hay una mujer en medio de nosotros en la iglesia que quiere honrar a Dios, tomar ese rol que le ha dado Dios de estar en su casa y cuidar a sus hijos y simplemente ser mamá y casarse con un buen cristiano? ¿Está cometiendo pecado esa mujer? Pero no, hemos volcado la influencia que nos ha dado el mundo y la hemos tirado completamente para que permee también en la vida de la iglesia, hermanos. No es que mi hermana, la Biblia dice que tú tienes que respetar a tu marido. No, yo lo hago quedar mal en público, lo corrijo, no me importa quién es él, no lo respeto. Por eso nos va mal en el matrimonio.
Porque una vez más, amamos más el modelo que el mundo que a Dios. O en el caso de los varones, ¿por qué te va mal el matrimonio? Porque la Biblia dice que ames a tu esposa, que ames a tus hijos. Y no los amas. Amamos más al mundo que a Dios. ¿Por qué tengo conflictos en mi familia? Es que el mundo dice diente, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, hasta que mi familiar no sufra de la misma forma en la que él me hizo sufrir a mí, entonces yo no lo voy a perdonar. Y no nos damos cuenta del gran amor con el que Cristo nos ha perdonado a nosotros, el gran perdón. ¿Por qué tenemos conflictos en nuestro trabajo, hermanos, con los otros? Porque nos creemos lo sábelo todo. Nos creemos tan orgullosos, nos creemos tan como que somos, como dice mi hermana Raquelita, la última Coca-Cola en el desierto. ¿Y por qué tenemos conflictos? Porque nosotros no tenemos un concepto de nosotros mismos como el que debemos tener, considerando a otros como superiores a nosotros mismos. Aun cuando nosotros tengamos la maestría, el doctorado, cualquier tipo de cosa académica acá, pero la Biblia que nos llama a nosotros como cristianos, si tú eres cristiano, tengo un concepto de ti mismo como el que debes tener, y a otros considéralos por encima de ti. Pero nosotros, una vez más, por la influencia de este mundo, nos colocamos a nosotros en los primeros lugares. ¿Y por qué tenemos entonces conflicto? Por eso, como cristianos. Peleas con nosotros mismos. Habíamos también charlado en el versículo 2, ¿no es cierto? Codiciáis, no tenéis, matáis, ardéis envidia y no podéis alcanzar. Mis hermanos, la evidencia de que existen conflictos internos hoy en medio de nosotros es la cantidad de gente que necesita hoy, y piensen en esto, psicólogos, psiquiatras, terapeutas o consejeros para solucionar sus problemas emocionales o psicológicos. O tratar problemas de depresión, ansiedad, ideas suicidas, soledad, frustración, ira, entre otras cosas. Todas estas cosas nos demuestran que tenemos conflicto con nosotros mismos, internos. ¿Y todo como ya dijimos, cuál es el corazón de tener conflictos en medio de nosotros? Amar más a este mundo que a Dios. No es que ahora, en el pensamiento actual, no es que ahora el problema no eres tú. El problema es tu alrededor, el problema son las circunstancias, el problema es tu pasado, el problema es que lo que te hacen afuera, el problema es externo. Pero ¿saben qué hace la Biblia en contraposición a esto? La Biblia nos hace responsables a nosotros. El problema eres tú. Y el problema es tu corazón. ¿Y por qué hay depresión, ansiedad? Y esto que puede haber ahí un componente fisiológico, que es verdad que uno no puede decir que todo tiene que ver con estar bien con Dios o no, porque hay personas que están bien con Dios y por ahí sufren de alguno de estos trastornos. Pero sí nos llama a entender a nosotros, en primer lugar, que esos trastornos que probablemente estamos viviendo sean un problema que con cambiar el corazón pueden ser solucionados. Cuando cambiamos o entendemos o como cristianos comenzamos una vez más a amar más a Dios que lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos y a este sistema que Satanás ha puesto para cautivarnos. Mis hermanos, problemas con Dios. El amor a este mundo nos ha conducido a la pelea más grave de todas este tipo de conflictos que leemos en Santiago capítulo 4. Es decir, estar enemistados con Dios. ¿Y qué significa estar enemistados con Dios, hermanos? La palabra enemistad tiene que ver con alguien que se pone en contra de.
Y miren que en este contexto en el que nosotros estamos leyendo, estamos hablando de cristianos judíos que habían salido por la dispersión, por la persecución de aquel tiempo, y noten incluso en esto, noten esto, los judíos a los que se les está escribiendo esta carta eran judíos que salieron de su país, es decir, de Israel, siendo expatriados, dejaron casa, dejaron quizás a sus familias si no salieron con sus familias, dejaron sus negocios, dejaron sus emprendimientos, dejaron todo en ese lugar para ir a otros lugares cercanos a Israel para tratar de vuelta, para huir de la persecución por el cristianismo y empezar de vuelta de cero. Y en esos lugares comenzaron a tener problemas con los amos a los que se sometían, porque imagínate, pongámonos nosotros en el mismo contexto, nos toca salir a nosotros por nuestro cristianismo hoy día con lo que tenemos puesto a otros países del mundo. Y en ese país, con lo que tenemos encima, tratar de vuelta, comenzar a generar algo. Y nos ponemos debajo de patrones, y estos patrones, según lo que nos dice Santiago, no les pagaban el sueldo. Y después tener conflicto con los hermanos de la iglesia, que en medio de todos los que sufrimos lo mismo y fuimos llevados a otro lugar, formamos una iglesia pequeña, pero uno de los cristianos que vino y vio a una mujer que venía con anillo de oro a la iglesia, entonces le dijo, no, pase acá por favor, primera fila para usted, y después a otro cristiano que también había vivido lo mismo que ellos y había pasado por haber dejado sus posiciones, le decían, no, tú quédate al fondo. Pero en medio de todo esto, pongámonos una vez más en ese caso de cristianos que no tenían nada, ¿saben en qué se enfoca Dios? ¿Se enfoca en cambiar sus condiciones externas? ¿Se enfoca en darles a ellos, bueno, como saliste de un país que estabas en comodidad, entonces Dios te quiere dar también la comodidad que tú tenías en ese país? ¿O Dios te quiere solucionar esos problemas externos que también ahora estás viviendo por causa del cristianismo? ¿Dios se enfoca en eso? Santiago, aunque esos cristianos estaban viviendo externamente, Santiago se enfoca en hablarnos a nuestro corazón, internamente, porque la idea es que nosotros necesitamos un cambio interior. Pero si nosotros mismos como cristianos somos aquellos que nos ponemos en contraposición hacia Dios, ¿creemos nosotros como cristianos que vamos a ganar la batalla en contra de Dios? Y miren cómo sigue el versículo 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo de este mundo se constituye, es decir, se establece, ha decidido establecerse como enemigo de Dios. Amamos tanto este mundo para llegar a tal punto de preferir estar bien con el mundo y dejar a Dios de lado. Si yo te pudiera preguntar, mi hermano, en esta mañana, si tú pudieras estar en uno de los dos bandos, o con Dios o en el mundo, ¿de qué lado te pondrías? Si hubiera 10,000 personas, 1,000,000 de personas del lado del mundo y con todo ese sistema, y solo existieses tú, ¿de qué lado te pondrías? ¿Del lado del de Dios o del lado del mundo? ¿Seguros? ¿Seguros que nos pondríamos del lado de Dios? Y si nos pondríamos entonces, mis hermanos, del lado de Dios, no amemos entonces más al mundo que a Dios. Miren la exhortación, mis hermanos, que Él nos hace, que Dios nos hace a nosotros en esta mañana. Versículo 5. Miren cómo comienza de forma tan amorosa Dios a través de Santiago y nos dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué es lo que está diciendo en otras palabras? Puede tener dos interpretaciones de este versículo. La primera, que cuando dice ahí el Espíritu que Él ha hecho morar, puede hacer referencia a la vida que Dios dio en el huerto del Edén como para comenzar la vida, que somos pertenencia de Dios por creación. ¿Y qué es lo que nos dice acá? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que Él nos ha creado y nos anhela a nosotros celosamente porque somos suyos? ¿Porque somos creación de Dios?
O la segunda interpretación, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para que venga a morar en medio de nosotros? Y es por eso que Dios reclama nuestra fidelidad. Entonces nosotros debemos de entender algo, mis hermanos. Nosotros le pertenecemos a Dios por el doble, porque somos hechura suya y somos criaturas de Él, y le pertenecemos a Dios porque fuimos salvos por Él. Y si nosotros le pertenecemos a Dios por creación y por salvación, ¿a quién le debemos fidelidad, hermanos? Y es por eso que Dios, a través de este versículo, reclama nuestra fidelidad. Porque en el versículo 4 que había dicho, oh almas adúlteras, oh almas infieles. Y Dios una vez más nos llama a nosotros o nos exhorta a que nuestra fidelidad le pertenece a Dios. Recuerden eso, mis hermanos, nuestra fidelidad le pertenece a Dios. Versículo 6, pero Él da mayor gracia, Él da regalos, Él da, no importa si hoy nosotros entendemos a través de este mensaje que hemos estado encariñándonos con este mundo. Ok, lo entendemos ahora, podemos corregirlo, hermanos. Pero Dios resiste a los que son soberbios. Y si tú en esta mañana dices, no, pero mi problema no es que me encariñé con el mundo, o por ahí entendiste que estás encariñado con este mundo, y ¿sabes qué? Tu actitud en esta mañana es, bueno, vamos a seguir en el mundo porque me ha pagado bien. Y quizás el consejo de muchos padres, no, pero si haciendo ese tipo de cosas que haces en internet te va bien, dale nomás, mientras tengas plata está bien. O mientras tengas eso, mientras puedas vender tus principios y estés bien económicamente, estás bien. Bueno, aquí dice que aquella persona que es soberbia y que se llama cristiana y que sigue queriendo en sus deseos amar más a este mundo, entonces de la misma forma Dios lo resiste, y esa palabra resiste tiene que ver con contraposición. De la misma forma está diciendo acá que así como tú has decidido establecerte como enemigo de Dios en contra de mí, Dios mismo se establece también como tu enemigo en tu contra, hermano. ¿Y por qué te digo esto? Algunos cristianos piensan que Dios no puede obrar en contra de nosotros. No, es que como ya somos cristianos nosotros, Dios no puede castigarnos, Dios nos puede disciplinarnos, Dios no nos puede tocar. ¿Crees que esto es así, mi hermano? Yo te digo que no. Y te recuerdo una historia. ¿Recuerdas tú de un pueblo en el Antiguo Testamento que ellos decían en su interior y en medio de la comunidad, Dios no puede tocarnos? El templo de Dios mora en medio de nosotros. Dios no nos puede entregar a nosotros a una nación extraña para que esa nación que es incluso más pecadora que nosotros nos juzgue a nosotros. Dios no puede hacer eso con nosotros. ¿Quién era esa nación? Israel, los judíos. Los judíos se jactaban, no, aquí está el templo de Dios, aquí está la presencia de Dios, aquí hacemos sacrificios a Dios. Dios no puede hacer nada con nosotros. Dios no puede llevarnos cautivos, no. ¿Pero qué es lo que Dios hizo? A través de Nabucodonosor, los destruyó, no quedó piedra sobre piedra, y los llevó cautivos durante 70 años. ¿Y saben qué? Jeremías escribe todo un libro que se llama el Libro de Lamentaciones, no presentando a Nabucodonosor ni a su ejército como enemigos de Israel, sino ¿saben cómo presenta Jeremías el Libro de Lamentaciones? Coloca a Dios como el enemigo de Israel. Por eso en el capítulo 2 del Libro de Lamentaciones dice, oh, cómo has afligido Jehová a la hija de Sión. Jehová es el enemigo. Y Jeremías entiende que Dios los ha visto a ellos por su pecado como sus enemigos y los ha tratado de la misma forma. Entonces, mis hermanos, si nosotros entendiendo que estamos encariñándonos con este mundo y queremos seguir viviendo así, entonces debemos estar dispuestos a que Dios nos trate como sus enemigos.
Y es verdad que tenemos salvación, pero ¿crees que va a haber bendición si tú sigues prefiriendo este mundo más que a Dios? De ninguna forma. Pero Dios da gracia a los humildes. Y si nosotros hemos entendido en esta mañana que nos hemos encariñado, que hemos caído, pero nos arrepentimos, hermanos, Dios da gracia, un regalo no merecido para nosotros. Someteos pues a Dios, resistan al diablo, opónganse al diablo, no se opongan a Dios, no decidan establecerse como enemigos de Dios oponiéndose a mí. Opónganse al diablo y él huirá de vosotros. Acérquense a Dios, versículo 8, y Dios se acercará a ustedes. Amonestación, pecadores, limpien las manos. Y vosotros los de doble ánimo, es decir, los que tienen el pensamiento dividido entre el mundo y Dios, que dice, purificad vuestros corazones. Porque ¿dónde estaba el problema? Interior. Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad. Esto tiene que ver con que nos duele, hermanos. Que nos duela haber cambiado nuestra fidelidad a Dios y habérsela entregado a cualquiera. Que nos duela. Aflíjanse, lamentense, lloren. Aquellas cosas que nos producían entonces risa al haber estado disfrutando de este mundo, se convierta en lloro, porque le hemos fallado al Señor. Que nuestro gozo se convierta en tristeza, porque hemos sido infieles, hemos sido adúlteros. Pero ¿saben lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10? Que la tristeza causada por el Señor y que nos lleva a la salvación trae ¿qué? Arrepentimiento. Y trae salvación. Y trae restauración. Esa tristeza que viene de Dios para salvación. Arrepentámonos, hermanos, y humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará. Amén. Oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, le damos gracias por esta mañana hermosa que nos has permitido tener juntos. Anhelamos que nos siga acompañando, Señor, que siga morando en nuestros corazones. Ya tenemos a su Espíritu Santo, pero oramos para que el Espíritu Santo tenga el control de nuestras vidas en cada momento, Padre. Anhelamos que usted sea el centro de nuestra vida, que usted sea a quien nosotros hemos decidido amar, adorar, servir, por encima, Señor, de lo que nos ofrece este mundo. Queremos rogarte que nos ayude porque es una tarea difícil, Señor, pero entendemos que por tu palabra, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, podemos hacer estas cosas que para nosotros en nuestra carne son difíciles, Padre. Nos colocamos en tus manos, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros deseos, para que tú los corrijas, los controles, tomes todo, Señor, de nosotros y que nosotros te seamos a ti agradables. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.